Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la emisión de Hechos de la Tarde. Qué gusto que esté con nosotros. Es hora de informarse. Les saluda Armando Godoy. Jennifer, ¿qué tal? Buenas tardes, Armando. Muy bien, gracias por informarse con Noticiero Hechos. A continuación, nuestros titulares. Resoluciones de la sala que están golpeando a la población más vulnerable. Diversas reacciones se están generando tras la decisión de habilitar el libre tránsito en los carriles del Citrams. El gobierno arremete contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pese a que la medida debió implementarse a partir del próximo jueves, cientos de automovilistas ya comenzaron a utilizar los carriles segregados. Un caos se generó esta mañana. Que armas decomisadas sean entregadas a los fiscales es la nueva propuesta del presidente de la Asamblea Legislativa. Asegura que sus vidas corren peligro. Perseguirán a los grupos de autodefensa como cualquier estructura criminal, dijeron hoy las autoridades de seguridad. Dicen que los ciudadanos armados se convierten en sicarios. Hemos estado también con una agricultura resiliente a los efectos del clima. En su informe de 3 años de gestión, el Gabinete de Sustentabilidad destaca una reducción de la vulnerabilidad y asegura que el país está preparado para el cambio climático. En el ámbito internacional, declaran emergencia en Washington tras el colapso de un almacén de residuos nucleares. Saludamos a nuestros equipos, quienes desde muy temprano han preparado sus informes para llevarle una completa información de los hechos generados en las últimas horas. Saludamos a Raquel Herrera, Kelly Ábrego, Carla Carranza y también a Raúl Hernández, quienes le han dado completa cobertura para mantenerlo usted bien informado. Así es, el tema del Citrams y la resolución, bueno, mejor dicho, la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional ha dado de qué hablar y por eso previamente quiero antes saludar a Kelly Ábrego. Kelly, entiendo yo que en la mañana se hizo un completo caos en el carril exclusivo, bueno, que era exclusivo del Citrams, ¿no es así, Kelly? Así es, compañeros. Bueno, comentarles que precisamente nosotros hemos logrado comprobar cómo automovilistas están utilizando el carril segregado, esto pese a que la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional dice que es hasta el próximo jueves que se dará paso libre, pero más adelante les estaremos ampliando esta información. Perfecto, Kelly. Raquel, más adelante iremos contigo, pero antes queremos recordarle que desde que se dio a conocer la medida cautelar de uso exclusivo del carril segregado del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana, cientos de automovilistas comenzaron a utilizarlo, pese a que según la resolución esto debía implementarse a partir del próximo jueves 11 de mayo. Bueno, esta mañana era una fila interminable entre vehículos particulares, motocicletas, unidades de transporte colectivo y por supuesto los autobuses del Citrams. Las autoridades denunciaron que hoy tardaron alrededor de 25 minutos más de tiempo que su recorrido habitual. Y ahora vamos a enlazarnos, como ya se lo adelantábamos, con la periodista Raquel Herrera, quien se encuentra en una de las estaciones del Citrams. Raquel, te escuchamos. Bienvenida a Noticiero Hechos también. Armando y Jennifer, muy buenas tardes, asimismo para quienes informan con Hechos de la Tarde. Así es, nos encontramos en las inmediaciones de una de las estaciones del Citrams, específicamente la que está ubicada en los alrededores del parque infantil, para conocer cómo avanza esta situación con relación al Citrams y a esta medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional, que está generando reacciones no solo a favor, sino también en contra. Hoy el viceministerio de Transporte se pronunció sobre esta medida cautelar y específicamente pues rechazó la acción tomada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué dijo sobre esto? A continuación les comparto sus palabras en un informe completo. No se ha demostrado la inconstitucionalidad del Citram. ¿Por qué no resolvieron de una vez después de 2 años? ¿Por qué no de una vez emitieron una sentencia definitiva si ya pasaron 2 años? Esa pregunta hay que hacérsela. Incomprensible. Así considera el viceministro de Transporte la medida cautelar de la sala que habilita el paso en el carril segregado, que por más de 2 años fue de uso exclusivo de las unidades del Citrams. El revés dado por la Sala de lo Constitucional a uno de los proyectos insignias del gobierno del FMLN podría tener intereses políticos, dice Nelson García. La solicitud de recusación de 4 magistrados que hizo en enero pasado el presidente de la República sería el origen de la medida. Es una
extraña medida cautelar que fue 2 veces rechazada por los mismos magistrados que a la hora de, dijéramos, procesar su excusamiento, que es lo que se solicitó, pues emitieron una medida, pues la habían denegado en agosto del 2015, en enero del 2017 la ratificaron. Aparentemente al gobierno la sala lo tomó por sorpresa. La medida, aseguran, no solo es un retroceso a la modernización del transporte público de pasajeros, también genera incertidumbre jurídica para los empresarios involucrados en el millonario proyecto, poniendo en riesgo la compra de al menos 170 nuevas unidades y la ejecución de la segunda fase del plan. Por hoy realmente no sabemos quién querrá invertir en un sistema en donde no tiene seguridad jurídica, porque eso es lo que han generado, inseguridad jurídica en el transporte, ¿verdad? Se detiene la modernización y volvemos a los tiempos anteriores. A pesar de la medida cautelar, las unidades continuarán circulando, asegura el Ejecutivo, aunque sin garantía de dar un servicio rápido. El gobierno buscará una reunión con los empresarios involucrados en el proyecto. De paso, también llaman a la población a defender el Citrams. Quiero hacer un llamado a todos los usuarios, a las comunidades, a la organización civil, a todos los usuarios del sistema del transporte, de que ellos tienen derecho a expresarse en contra de esta medida cautelar, a no acatar esta medida cautelar. Según el Viceministerio de Transporte, la medida afectará a más de 45.000 personas que hacen uso de las unidades del Citrams. Hasta el momento no tienen un plan de gestión de tráfico adicional sobre el Boulevard del Ejército ni la Alameda Juan Pablo II, por lo que prevén caos en la zona al entrar en vigencia la medida cautelar el próximo 11 de mayo. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera. Bueno, ¿y cuál es el panorama a esta hora en las inmediaciones de una de las estaciones del Citrams? Completamente normal. Las unidades han estado haciendo su recorrido sin mayores inconvenientes. A esta hora vemos un flujo prácticamente desolado de personas que buscan las unidades del Citrams, tanto las que van hacia la zona de Soyapango como las que vienen de ese punto buscando la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Vemos que no ha generado mayores inconvenientes de tráfico a esta hora. Lo que sí hemos podido observar, decirles, es que los automovilistas particulares, algunos, no todos, continúan utilizando el carril segregado pese a que la medida no ha entrado en vigencia aún. Vemos que hay algunas personas que se están desplazando ya esperando las unidades del Citrams. Vamos a tratar de conversar con algunas de ellas. Muy buenas tardes, doña. Estamos en vivo para Hechos de la Tarde. ¿Ya conoció usted que se ha habilitado el paso libre para todos los transportistas particulares de las unidades del Citrams? Imagino, usted se desplazó esta mañana, ¿tuvo problemas o qué piensa con relación a esta medida? Pues pienso que, fíjese, como antes no había tanto tráfico, por eso uno agarraba el Citrams, pero ahora con esa cosa, ahora van a hacer mucho tráfico, digo yo. ¿En la mañana se desplazó o es primer viaje que hace? ¿Tuvo problemas? Fui en la mañana también estaba así bien raro. Y como siempre vienen llenos los Citrams, y digo yo que es un problema porque va a haber tráfico. ¿Ya espera el caso usted? Sí, todo el mundo dice que ahora va a ser tráfico esto. Bueno, es parte de las declaraciones de las usuarias del Citrams. Compañeros, en el estudio también hay estudiantes que se desplazan hacia sus destinos y que utilizan desde primeras horas de la mañana las unidades. Vamos a conversar con una de ellas para que nos amplíe qué opina sobre esta medida emitida por la Sala de lo Constitucional. Imagino que tú te desplazas todas las mañanas hacia tu centro de estudio y que de alguna manera esto pudiese afectar el trayecto que tú recorres hacia la universidad, hacia el colegio. Sí, o sea, se va a volver más lento, pero ni modo, no hay otra. Siempre lo bueno, por el momento siempre lo seguiré utilizando. Esas son parte de las declaraciones de los usuarios de las unidades del Citrams, quienes pues ya lo hemos escuchado en repetidas ocasiones, van a ser los más afectados. Incluso el gobierno está diciendo que al menos 45.000 usuarios que hacen uso de las unidades del Citrams son los que se van a ver afectados. Los recorridos están normales, ustedes pueden observar, las unidades están haciendo pues los recorridos habituales sin mayores inconvenientes, luce despejada esta estación del Citrams, así es que vamos a estar pendientes cómo se maneja esta situación ya para este jueves próximo, cuando se van a abrir los carriles del Citrams al paso completo para los automovilistas.
Perfecto, Raquel, gracias por este informe que nos brindas desde la Juan Pablo II. Bueno, vía Live View tenemos también a la periodista Kelly Ábrego, quien se encuentra en otro punto del Boulevard del Ejército, en otra de las paradas del Citrams, para constatar cómo está el tránsito en esa zona, pero sobre todo si están circulando vehículos sobre el carril del Citrams. En la mañana se registró todo un caos de la gente que se quería incorporar al carril segregado. ¿No es así, Kelly? Así es, compañero, nosotros continuamos acá en el Boulevard del Ejército, llevamos más de 30 minutos en esta zona y efectivamente hemos logrado comprobar que todavía automovilistas continúan utilizando el carril segregado del Citrams. Vamos a mostrar ambos carriles en este momento. Vemos cómo hay congestionamiento a esta hora y precisamente ese es uno de los aspectos importantes, el por qué las personas, luego que la sala pues está dando paso libre, pero a partir del jueves el uso del carril segregado del Citrams ya lo están utilizando. Y es que justo en esta parada del Citrams que ustedes logran observar en sus pantallas, justamente en ese carril que desde San Salvador se dirige hacia Soyapango, los automovilistas deciden incorporarse al carril del Citrams, porque en ese punto se hace bastante congestionamiento. En estos momentos estamos observando precisamente un automóvil que está circulando en esta zona y así hemos visto varias personas que han decidido utilizar este carril. Quizá no como se hizo en la mañana, como estuvo el panorama en la mañana, pero aún lo siguen utilizando, pese a que las autoridades han dicho que esto se va a utilizar hasta el próximo jueves. El congestionamiento está bastante complicado a esta hora. También el carril que se dirige desde Soyapango hacia San Salvador también está un poco congestionado y aquí las personas también utilizan el carril del Citrams justamente en el punto de una ferretería. Acá ellos están utilizando un viraje que es prohibido, lo utilizan para incorporarse a este carril. También comentarles que hemos visto algunas patrullas de la Policía Nacional Civil, gestores del BMT que han pasado por esta zona precisamente para supervisar quienes están utilizando este carril. Sin embargo, los usuarios continúan utilizándolo y seguramente pues el panorama va a continuar de esta forma en lo que resta del día. Esto, como ya lo reiteramos, pues pese que las autoridades han dicho hasta que el próximo jueves van a poder utilizarse libremente este carril. Habría que esperar entonces qué va a pasar, si este congestionamiento o el caos vehicular se va a complicar aún más. Autoridades ya están trabajando pues en planes para poder controlar pues el tráfico vehicular. Nosotros vamos a continuar acá, compañeros, precisamente pues comprobando este panorama. Perfecto, Kelly. Bueno, incluso estábamos viendo también, y es importante reiterar esto, no se puede hacer uso del Citrams hasta el carril segregado del Citrams hasta el próximo 11. Por lo tanto, es ilegal lo que están haciendo y eso pues tú nos los acabas de confirmar con las imágenes que nos mostrabas, Kelly. Queremos agradecerte por tu reporte y vamos a estar pendientes. Claro, Kelly, y también lo que veíamos ahí, ese viraje indebido que están haciendo las personas también que vienen de la colonia La Matepec, justo lo que estamos viendo en este momento, eso es indebido, incluso las autoridades pueden multar a estas personas, también las que están utilizando el carril segregado, porque si bien la sala ha dado esta resolución, sí, pues esto se debe cumplir o se debe poner en práctica hasta el próximo jueves. Kelly, mi pregunta es si hay elementos de la Policía de Tránsito verificando esto, que no estén haciendo estos virajes o utilizando el carril. Compañeros, comentarles que es bastante común que las personas realicen este viraje. En el transcurso del tiempo que nos hemos mantenido acá, ha sido infinidad de vehículos que lo han hecho, lo han utilizado. El llamado para las autoridades también de que tengan más control sobre este tipo de virajes. En este momento, en este punto, no observamos a ninguna persona de la Policía Nacional Civil. Les comentaba que hemos visto pasar patrullas, gestores del BMT, pero únicamente utilizando el carril, no controlando el tránsito vehicular y tampoco pues controlando este tipo de virajes que son ilegales, como ustedes ya lo comentaban, y que podrían causar algún tipo de accidente, pero la gente acá, por el hecho de que quieren llegar a sus casas y que está bastante congestionado, lo hacen y lo hacen muy frecuente.
Y que seguramente algunos han de decir, bueno, si ya quedan solo 2 días para que se pueda cumplir esta medida cautelar, lo iniciamos hoy, cosa que no debe ser así. Gracias, Kelly, por esta información. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes para ti también, Kelly. Y bueno, esta mañana pudimos constatar el caos que se generó en los carriles del Citrams, Armando. Uno de nuestros equipos realizó un recorrido en una de las unidades. Estamos hablando de Néstor Hernández y su camarógrafo, quien nos cuenta más desde la sala de redacción. Néstor, bienvenido. Armando, Jennifer, buenas tardes. Como ya lo decían ustedes, hicimos un recorrido. Nos subimos a una de las unidades de ese sistema integrado de transporte del área metropolitana. Quiero que vean estas imágenes conmigo porque estuvimos desde Soyapango. Estuvimos nosotros, vean ustedes, vamos en estos momentos, íbamos por el sector del Boulevard del Ejército, cruzamos todo ese sector, llegamos también a la Alameda Juan Pablo II. La idea era conocer cuánto tiempo puede tomar a la población utilizar el Citrams y llegar desde Soyapango al sector de la Plaza Salvador del Mundo. Así que avanzamos por todo el sector de la Alameda Juan Pablo II, luego de 30 minutos llegamos al sector del Hospital Médico Quirúrgico y así nuestro recorrido, donde llegamos después a la zona del Boulevard Constitución hasta llegar a la Plaza Salvador del Mundo en 45 minutos. Eso fue lo que duró el recorrido y bueno, también veníamos con mucha población, sabemos que son miles los que utilizan ese servicio de transporte, esto en horas de la mañana. Vamos a escuchar a continuación cuál es la postura de ellos al conocer esta decisión por parte de la sala, esta medida cautelar que se estaría tomando a partir de este jueves. Veamos. Es más seguro y es más rápido, ya que por ejemplo yo vengo desde aquí, desde Soyapango y voy hasta El Salvador del Mundo. Entonces a algunos sí nos favorece bastante, ya que por la misma situación en la que estamos no nos favorece tanto andar en transporte público, por decirlo así. Pues yo creo que sí, porque o sea, ya cuando va todo el transporte en ese carril que era exclusivo pues para el Citrans, yo creo que sí nos va a afectar un poco. Va a estar como más lento pues el tráfico, me imagino yo. En mi caso, voy para Salvador del Mundo, normalmente hago 35, 40 minutos, pero de aquí en adelante no sabemos, es una incertidumbre la verdad. Entonces creo yo que no tiene ningún sentido que esté el Citrams, porque bueno, en este caso para probar yo me vine ahora acá, pero a partir de mañana no sabría decirle. Escuchaban por seguridad y por rapidez. Esos son los dos motivos que ellos mencionaban que van a lamentar, en este caso los usuarios que nosotros estuvimos entrevistando, porque ellos se van a lamentar no tener al menos libres estos carriles, y por seguridad por el hecho de que ellos aseguran que va a ser lo mismo ahora tomar esta unidad de transporte colectivo del Citrams o también tomar una unidad convencional de las que utilizamos normalmente también, sobre todo por el hecho de que van a llegar a la misma velocidad. Entonces eso es parte de la población lo que se ha quejado en este caso por esta medida tomada por la sala, que como les mencionaba, será a partir del día jueves. Ahí ven ustedes las filas de personas que estaban a la espera de poder ingresar y así lucen las terminales también. Esto estamos viendo la terminal de Soyapango. Como ya veían ustedes en el recorrido, tomó 45 minutos, pero esto puede bajar incluso desde 25 a 30 minutos, incluso en horas de la noche. Hay una de las unidades que hace un viaje express, que es cerca de las 9 de la noche. Esto se tarda hasta 18 minutos en llegar porque va directamente desde Salvador del Mundo hasta la zona de Soyapango y lo hace entre 18 a 20 minutos. Compañeros. Perfecto, gracias Néstor. Obviamente estaremos pendientes del reporte completo que nos estarás presentando en la emisión de Hechos Estelar. Gracias, buenas tardes. Por supuesto, buenas tardes. Bueno, está el otro lado de la cara de la moneda y es que son los empresarios del transporte quienes celebraron la medida de la Sala de lo Constitucional, piden que sea respetada. Para ampliarnos los detalles, ahora vamos con Carla Carranza. Carla, buenas tardes. Efectivamente, Armando y Jennifer, pudimos conversar con los representantes de AEAS, la Asociación de Transportistas que interpuso la demanda de inconstitucionalidad en contra del Citrams. Si bien aún no hay un fallo por parte de la sala, ellos se muestran satisfechos y aplauden la medida cautelar que ha sido decretada. Escuchemos. Que devolvieran el carril, que es del pueblo salvadoreño, que volviera a sus legítimos propietarios. Ya la Constitución establece, ¿me entiendes?, que las obras de uso público no pueden ser entregadas sin autorización de la Asamblea Legislativa y previa una licitación pública.
proceso que no ha sido llevado, que nosotros lo consultamos con nuestros abogados, ¿me entiendes? Y nos dijeron si es procedente una inconstitucionalidad sobre la forma en que se ha hecho. Vean, nunca, ustedes les podemos entregar copia de la demanda, jamás dijimos que dejara de circular los autobuses, jamás lo dimos. Lo que dijimos es que no podía ser de uso exclusivo porque eso violentaba el artículo 120 y el 233 de la Constitución. Si bien la medida cautelar ordena que el carril segregado, que antes era de uso exclusivo del Citrams, ahora lo van a poder utilizar también vehículos particulares, uno de los escenarios posibles es que también el transporte colectivo haga uso de este carril y esto pueda contribuir a un caos vehicular. Fue uno de los cuestionamientos que se les realizó a los representantes de AEAS. Genaro Ramírez se exaltó en su respuesta. Vea usted. Primero, yo te voy a aclarar, así, yo sé que en esto muchos tenemos sesgo, pero nosotros no estamos pidiendo que metan el transporte colectivo, porque hay unas resoluciones que no las están metiendo de nuevo al carril. Aquí están diciendo los vehículos particulares. Exacto. El transporte colectivo va a quedar normalmente donde está ahorita. Eso, así es. No tengas sesgo. Además, los representantes de AEAS anunciaron que este próximo jueves 11 de mayo ellos estarán presentes en la terminal del Citrams de la Juan Pablo II para verificar que se cumpla a cabalidad la medida cautelar que ha decretado la Sala de lo Constitucional. Estos y otros temas conversamos hoy con AEAS. En la próxima emisión de Noticiero Hechos les brindaremos más detalles. Regreso la señal hasta el estudio. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes para ti también. Sectores políticos también reaccionaron a la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el tema del Citrams. Raúl Hernández nos presenta la información en el siguiente informe. Adelante. Así es, buenas tardes. Sectores políticos han reaccionado a la última medida cautelar de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que habilitó el uso de los carriles del Citrams para todo tipo de vehículos. Para el secretario de Comunicaciones, esto se establece una agenda que tiene la Sala de lo Constitucional de carácter política. Además, defendió la legalidad del proyecto. La sala podría perfectamente seguir ventilando el fondo del asunto si considera que algo no ha sido bien hecho y se debe de hacer de otra manera, se hace. No, lo que hablamos es resoluciones de la sala que están golpeando a la población más vulnerable. Fue bien hecho el procedimiento legal, ¿de acuerdo? A nuestro juicio, el procedimiento reúne todas las normas constitucionales, está apegado a ley. Sin embargo, para los diputados en la Asamblea Legislativa, este proyecto debió ser avalado con 43 votos porque es una concesión la que se realizó. Segregar un carril y dejarlo exclusivamente para una empresa debe de darse por medio de una concesión, de una ley de concesiones, y eso nunca vino a la Asamblea Legislativa, sino que se hizo a través de pura matonería política. Que es un carril para todos y que si estaba subutilizado, porque pasaba más vacío, solo cuando el bus pasaba y de ahí quedaba vacío, pues entonces yo lo veo bien. Ojalá se haga ordenadamente, ¿verdad? Correcto. Para que el carril se pudiera ocupar por las demás personas mientras no estuvieran pasando los buses. Así la información que tenemos a esta hora de la tarde para los televidentes de Noticiero Hechos. Le estaremos ampliando en la emisión estelar. Regreso hasta los estudios principales. Gracias, Raúl, por este informe. Bueno, otro de los países que tienen este tipo de sistemas muy relacionado y muy igual al Citrams es Guatemala, por ejemplo. Ahí obviamente la gente pues ha tenido que utilizar este sistema para poder transitarse de un lugar a otro en la ciudad. Por cierto, hace años cuando inició este tipo de transporte fue también muy criticado por los transportistas. Claro que sí, entre las ciudades que en América Latina cuentan con el mejor sistema de transporte también están Santiago de Chile, Bogotá, Colombia, Sao Paulo, Río de Janeiro y Curitiba en Brasil, Lima en Perú, Chile, Buenos Aires en Argentina, la Ciudad de México y Caracas en Venezuela. Así es, son algunos de los proyectos muy parecidos al Citrams donde se ha implementado en otros países y que obviamente pues ha sido un éxito. Y bueno, en más temas, esta madrugada un vehículo particular colisionó con un camión sobre el Boulevard Venezuela, dejando a una persona lesionada y daños materiales. El percance ocasionó caos en la zona.
Aquí el carrito aquí sale que se le metió al muchacho aquí, lo que hizo y se detener aquí pues. ¿Ustedes viajaban acá? No, nosotros venimos inmediatamente, nos fuimos los primeros de estar aquí y como el muchacho dice ahí, explica que ahí quizás el muchacho se durmió, vino a pegar y por evitar quizás otra tragedia más peor, fue donde él vino aquí a detenerse en este carro, aquí en este árbol, mire cómo quedó el carro aquí, pero gracias a Dios todo salió bien. En otro percance vial, una persona resultó con lesiones leves luego que el vehículo de carga en el que se conducía volcara en las inmediaciones del redondel Integración. Según versiones oficiales, el percance se debió a la distracción del conductor. El accidente ocasionó una fuerte carga vehicular en la zona. Al parecer ahí por la distracción del conductor, perdió el control de su volante volcando. Así es. ¿Hay personas lesionadas? Sí, una. El acompañante en arrastre, así es. ¿Cuál es el estado de esta persona? Iba estable, ya está en el hospital Sacamil. ¿Qué tan frecuentes son los accidentes de tránsito en este redondel Integración? En este redondel Integración, bastante frecuente. Es bien común ver accidentes de tránsito acá, así es. ¿Y esta arrastre de dónde venía? ¿Qué productos transportaba? Transportaba refrescos, al parecer es de la empresa Bicola. Y se transportaba desde Guatemala hacia El Salvador. ¿Cómo a qué hora ocurrió el accidente de tránsito? Como aproximadamente a las 2 de la mañana con 30 minutos, así es. Bueno, existen dos circunstancias para usted, que a veces se le atravesan los carros y el compañero se durmió a usted, porque a veces allá en aduana de Achadura se ponen los moños los encargados ahí de la SAT, que son muy lentos y a veces uno viene cansado, ya viene desvelado y te voy a agarrar cola para usted. Y vamos a actualizar cómo está el tráfico a esta hora de la tarde, por eso nos vamos a enfocar en el siguiente mapa que usted ve en pantalla. Vamos a ver cómo está el tráfico en el Boulevard del Ejército. Vemos que está muy complicado en algunos puntos y esto es obviamente por toda la situación que está pasando en el Citrams y es que los vehículos están en alguna parte utilizando el carril, por lo menos vemos en la calle un embotellamiento grave en este sector. Si continuamos más acá, podemos ver más al lado de Soyapango, yendo hacia Soyapango desde San Salvador, podemos ver que el tráfico es muy complicado, media vez se va avanzando, pues la carga vehicular va disminuyendo. La zona de Ilopango, ya nos encontramos en esta zona, acá hay una fuerte carga vehicular, de hecho se están haciendo algunos trabajos peligro vial, nos dicen por acá. Más adelante nos vamos a enlazar con Kelly Ábrego para actualizarnos cómo está el panorama. Hacemos pausa comercial, volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros. Hasta Zacatecoluca nos enlazamos con la periodista Azucena Sandoval, quien nos tiene detalles de la verificación del avance de la granja penitenciaria en la zona. Azucena, bienvenida. Adelante. Así es, muy buenas tardes compañeros. Un avance del 70% presenta ya esta granja penitenciaria aquí en Zacatecoluca. Precisamente para que nos amplíe sobre este tema me acompaña el director de Centros Penales. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy hemos podido ver ya el avance de la obra. Esta será la granja penitenciaria Zacatecoluca para albergar a 1.160 hombres privados de libertad que ya se van a encontrar, digamos, o van a ser movilizados al régimen de semilibertad. Aquí ellos van a tener la oportunidad también de trabajar en obra agrícola, perfeccionar sus conocimientos, habilidades en obra de infraestructura, por ejemplo, de metalmecánica y en otras habilidades para la vida. Es decir, aquí vamos a educarles, a formarles hábitos de trabajo para que, cumpliendo la libertad, puedan reintegrarse a sus hogares. Director, y que también permitirá un descongestionamiento del hacinamiento carcelario que se tiene de más del 300%. Definitivamente, ¿verdad? Ya el hacinamiento carcelario alcanza cifras bastante altas, ¿verdad? Más del 300%, estamos ya a un 370 por ahí aproximadamente, y con todas estas obras, Zacatecoluca, la granja de Santa Ana, la granja de Izalco, los dos centros de mediana seguridad de Izalco fase 2 y 3, la construcción de los centros temporales de reclusión, que estamos hablando de que serán 3 centros que en total tendrán capacidad para 10.000 personas privadas de libertad. ¿Te imaginas? Más de 14.000 espacios nuevos que vamos a generar. Y otra cosa importante, que como ellos van a salir a hacer obras de trabajo en la comunidad, van a tener la oportunidad de reducir también su condena, ¿verdad? Es decir, vamos a agilizar que las personas puedan salir.
Pero también hay otro elemento, los 2.000 brazaletes, que ya estamos en el proceso final de adjudicación, por ahí que van a servir para que personas no ingresen. Es decir, personas pueden optar, los jueces pueden concederle el uso del brazalete en lugar de la detención provisional, ¿verdad? Todas estas actividades, nosotros esperamos que para cerrar el año 2018 podamos haber reducido ese hacinamiento de más del 370% y llevarlo a un 130-160%, es decir, una disminución de más del 200% que nunca jamás se había logrado en nuestro país. Bien, muchísimas gracias. Importante la información. Esta granja penitenciaria tendrá una inversión de más de $6 millones. Más detalles en la siguiente emisión de noticias. Desde Zacatecoluca regreso a la señal, compañeros. Buenas tardes. Azucena, gracias. Buenas tardes para ti también. Y en temas de violencia, un hombre de entre 30 y 35 años fue asesinado en la avenida El Bálsamo frente a la colonia Los Santos del municipio de Soyapango. Las autoridades no determinaron la identidad de la víctima y se cree que el crimen pudo haber sido cometido por pandilleros que operan en la zona. Este momento es el cadáver, como dije, de una persona no identificada del sexo masculino que fue agredida aparentemente por personas desconocidas y que hemos visto el resultado. Y en otro hecho de violencia, el presidente de una asociación de desarrollo comunitario del municipio de Tecoluca, en San Vicente, fue asesinado en la colonia Romero. Según la Fiscalía General de la República, la víctima, identificada como Juan Pablo Palacios, de 40 años, fue asesinada por varios sujetos quienes, armados, ingresaron a su vivienda. Estados Unidos deportó al salvadoreño Inmar Guandique Blanco, miembro de pandillas, quien fue en 2016 absuelto por el asesinato de la estudiante becaria de California, Chandra Levy, esto tras pasar 5 años en la cárcel por ese caso. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detalló en un comunicado que el hombre de 35 años fue enviado el pasado viernes desde Virginia hasta el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Al llegar, el salvadoreño fue entregado a las autoridades policiales. Y en el país se encuentra de visita el secretario general adjunto de la Organización Internacional de Empleados para hablar sobre la situación de la empresa privada y supuestos ataques por parte del gobierno y organizaciones afines. Este tema se tocará en la Asamblea General a celebrarse el próximo mes de junio. Son actos de hostigación indirectas hacia la organización, hacia ANET, recientemente tomados. O sea, son hechos que se están reflejando en distintas decisiones que la OIT ha tomado. Ataques que hemos recibido de manera permanente desde hace 8 años que el FMLN está en el gobierno. Pero también el FMLN lo hacía desde antes, cuando eran partido de oposición, ataques permanentes a las organizaciones empresariales y a las empresas. Cambiando de información, el Gabinete de Sustentabilidad presentó hoy un informe de rendición de cuentas de los últimos 3 años. Veamos qué destacan las autoridades. Restauración de ecosistemas, atención a cárcavas, simulacros de terremoto y restringir permisos de construcción en Cordillera del Bálsamo y el Boquerón son algunos de los logros que destaca el Gabinete de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. 176 municipios del país disponen de zonificación ambiental y directrices ambientales del territorio. Y ahora pues ya nuestro país ya salió de la fatídica lista de los 10 primeros lugares como el país de más riesgo del mundo. Pese a las millonarias pérdidas en agricultura a causa de la sequía en 2015, la producción de los granos básicos incrementaron según ellos entre 2016 y 2017, equivalente a un aumento económico del 4.22%. El maíz blanco produjo 20.3 millones de quintales y 2.6 millones de frijol y 2.6 millones de sorgo. Pero también la producción de caña de azúcar se aproximó bastante a los 17, ¿verdad, Hugo? 17 millones de quintales de azúcar. Aunque hasta la fecha no se ha aprobado una ley del agua, resaltan que la cobertura se amplió en el área urbana de San Salvador. Nosotros hemos asegurado el 95% de la cobertura de agua potable en el área urbana.
Y en el área rural, que tenemos una enorme tarea pendiente, hemos aumentado la cobertura solamente en estos 3 años en un 20%. Por ahora las autoridades se plantean como reto la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable Las Pavas, la restauración de hectáreas afectadas y la reactivación del Parque Cafetalero. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe de Marcela Rivera. Bueno, actualmente existe más del 50% para que se desarrolle el fenómeno del Niño en el mes de agosto. Sin embargo, la titular de Medio Ambiente espera que el impacto sea menor a comparación a años anteriores. Pero vemos un fenómeno del Niño muy débil porque tenemos condiciones favorables para lluvias en el Atlántico. Así es que no esperamos que tengamos reducción significativa de las lluvias. Seguimos hablando de temas de medio ambiente, por eso nos vamos a enlazar con Linda Cruz. Para conocer cómo estarán las condiciones del clima. Adelante, Linda. Así es, compañeros, buenas tardes. Tenemos en pantalla este mapa que nos indica cómo se encuentra el territorio salvadoreño y les comento también que para este día pues hay un 70% de probabilidad de un sistema de baja presión que se ubica también cerca de las costas del Salvador y eso podría convertirse en una depresión tropical, lo que por supuesto se convertiría en fuertes lluvias. Así que este es el panorama el que vemos en el mapa, como esto pues se está moviendo más que todo al territorio guatemalteco, pero en cualquier momento puede desplazarse también al territorio salvadoreño. Así que atentos a esto. Y bueno, también les comentamos que para este día nuevamente, además de eso, tenemos probabilidad de lluvias y mucho calor en horas de la tarde y un clima ya más fresco en horas de la madrugada. Así que atentos a todo esto. Vamos a compartir las temperaturas también, cómo se van a reportar en la zona central, temperaturas máximas que rondarán cerca de los 31 grados centígrados y mínimas cerca de los 21. Así también revisamos las temperaturas del occidente, cerca del 33 grados centígrados como máximo y como mínimo cerca de los 19 grados. Y por supuesto donde ya cambia un poco está en la zona oriental, a donde habrá temperaturas que como máximo rondarán cerca de los 37 grados centígrados y mínima cerca de 24. Recordemos que estas altas temperaturas tampoco descarta la alta probabilidad de lluvias en todos los sectores del territorio, especialmente en las zonas altas, zonas volcánicas y en esta ocasión también en las zonas costeras. En estos momentos, de hecho, hay diferentes sectores que ya están con un cielo nublado, que para muchos indica que se acercan las lluvias. En diferentes departamentos también ya han iniciado, así que atentos a esta alta probabilidad para este día. Compañeros, regreso con ustedes y feliz tarde. Red Moviendo Negocios presenta. Linda Cruz, gracias por tu reporte. Nos enlazamos nuevamente con nuestra compañera Kelly Ábrego, quien se encuentra en el Boulevard del Ejército, para que nos comente cómo está el tráfico en esa zona en estos momentos debido a la medida cautelar que ha dado la Sala de lo Constitucional, donde dice que a partir del jueves, escuche bien, a partir del jueves, no de hoy, el carril del Citrans ya no será exclusivo. Adelante, Kelly. Así es, compañeros, continuamos acá en el Boulevard del Ejército. El congestionamiento continúa en esta zona, sobre todo del carril que desde San Salvador conduce hacia Soyapango. Pues anteriormente les comentábamos que algunos automovilistas ya están utilizando el carril segregado. Nosotros nos hemos mantenido acá todo este tiempo y aún seguimos viendo a personas que lo están utilizando. De hecho, ya van a observar en sus pantallas cómo se observan que ya vienen algunos vehículos precisamente en el carril segregado del Citrans. También lo otro que mencionábamos era este viraje ilegal que muchas personas hacen. En estos instantes precisamente estamos viendo a una persona que va a hacer un viraje en esta zona que no está permitido. Esto pues las personas lo hacen para ahorrarse tiempo y esto por el congestionamiento que tenemos a esta hora. Ahí estamos observando los vehículos que vienen del carril del Citrans se acaban de juntar justamente en este momento con una persona que está tratando de hacer el viraje ilegal en esta zona. Y del otro carril, del carril donde todos pueden pasar, pues el congestionamiento. Ahí vemos cómo le están dando permiso para que pueda continuar. Ahí le dieron permiso para que pudiera él pasar en ese viraje, aunque ya lo dijimos, no está permitido. Y así una larga fila de vehículos que hemos visto pasar en este viraje, así como también las personas pues que vienen utilizando ese carril segregado. En estos momentos, un autobús del Citrans. También, compañeros, comentarles
Más vehículos estamos viendo ahí, Kelly, que quieren incorporarse. Si hubiera una patrulla policial ya les hubiera infraccionado. Queremos agradecerte, Kelly, por este informe que nos has brindado. Gracias, Kelly. Con estas imágenes vamos a pausa comercial, volvemos con más. Así es, muy buenas tardes, y es que precisamente acá en el primer órgano del Estado es donde el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, presentó la propuesta para la reforma de los artículos 10, 72 y 76 de la Ley de Control de Armas, esto con el objetivo que se autorice que los fiscales puedan portar armas. Estas tendrían que haber sido decomisadas en alguno de los procedimientos y según la propuesta hecha por el presidente del primer órgano del Estado, esto estaría garantizándole una mayor seguridad cuando ellos desarrollan sus actividades. Veamos a continuación parte de las reacciones o las declaraciones que nos brindó el diputado. Aquellas armas que están en poder del Ministerio de Defensa y que han sido decomisadas por diferentes delitos para que los fiscales las puedan utilizar como armas de equipo. Esto para garantizarles de alguna manera su seguridad, ya que como seres humanos y por su misma profesión tienen problemas con la delincuencia y el crimen organizado. Se legalizan y se les entregan a los fiscales. Y es que según la propuesta presentada solamente se le estarían entregando las armas y posteriormente ya estarían los fiscales siendo los encargados del mantenimiento y la adquisición de municiones para dicho armamento. Nosotros, por supuesto, obtuvimos reacciones de otros diputados acá en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, del Partido Arena, Rodrigo Ávila menciona que apoya la propuesta y además agregó que en años anteriores también se desarrolló un plan similar. Por su parte, el PCN y el partido FMLN son más cautelosos al opinar sobre la propuesta hecha por el presidente de la Asamblea Legislativa. Veamos. Pero yo preferiría que les dotásemos de los recursos necesarios para que puedan adquirir armas. Conocedor de las armas, ¿qué pasaría si esas decomisadas pasaran a manos de los fiscales? Primero, no es la misma munición. Segundo, no es el mismo tipo de armas. Y eso causaría problemas después para mantenimiento y para digamos, estar dándole munición. Tiene varias implicaciones. La primera que yo veo que es más peligrosa para los fiscales, el andarlos armados, los vuelve un objetivo que genera violencia más violencia. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto es que estimula la pistolización en la sociedad. Y esa espiral es más peligrosa que los beneficios que podría otorgar. Más detalles, por supuesto, se lo estaremos presentando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche en la emisión estelar. Por el momento, compañeros, retorno la señal hasta el set principal. Buenas tardes. Gracias, Antonio Valladares, por esta información. Y en la entrevista de Hechos AM, dos diputados coincidieron en que los grupos de autodefensa podrían agravar el problema de violencia en el país. Ambos tienen opiniones divididas sobre los denominados grupos autodefensa. El FMLN cree que se trata de un show político, mientras que Arena habla que es la única salida a la preocupación que tiene la gente al ver que el Estado no les garantiza la seguridad. Hemos perdido el control del territorio. Le queremos pasar la responsabilidad a la población a que enfrente la delincuencia. Quiere decir que no tenemos la capacidad de proteger a nuestra gente como Estado, como gobierno. Debe de fortalecerse el tejido organizativo social, sí, eso sí, como soporte de la acción del Estado, de un Estado que está asumiendo su responsabilidad y está cada vez avanzando más. Ambos parlamentarios creen que crear estos grupos no es viable, primero porque viola la Constitución y segundo porque podría agravar aún más la situación de violencia en el país. Si no tiene control suficiente a la eventualidad de que entre 100 personas parte de esto puedan surgir 20, 30 que se salen del huacal. Y aquí hablan hipotéticamente, pues existe el peligro que estos grupos denominados autodefensa se podrían convertir en grupos de exterminio o sicariato, es decir, personas que cobran a cambio de asesinar a alguien. El FMLN cree que podría ocurrir, mientras que Arena habla de regulaciones en operación y financiamiento de este tipo de organizaciones que por hoy son ilegales. ¿Quién arma a la ciudadanía? ¿Los particulares o el Estado? Contéstense esa pregunta. Y si esa pregunta es bien contestada,
entonces se van a dar cuenta que debería de ser el Estado, mediante una ley. El FMLN mejor prefiere hablar de reforzar los planes de seguridad, principalmente las medidas extraordinarias, dada la baja de más del 50% de homicidios, algo que para el diputado Mauricio Vargas no es suficiente. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Buenas tardes.